Hay cosas que no hacen ruido, no gritan, no se anuncian con trompetas, pero poco a poco se van metiendo en el corazón y comienzan a robar lo más valioso que tenemos: la paz. No llegan como una tormenta visible, sino como un pensamiento insistente, como una herida que no sanó, como una preocupación que parece pequeña pero que nunca se va. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir tensos, irritables, cansados por dentro, aunque por fuera todo parezca normal. Hoy quiero hablarte de ese enemigo silencioso que está robando tu paz. No necesariamente algo externo, no necesariamente una persona, sino actitudes y emociones que, si no las enfrentamos a la luz de la palabra, terminan dominando nuestra vida. Tal vez has sentido que algo cambió en ti. Antes dormías tranquilo, ahora tu mente no se apaga. Antes confiabas con facilidad, ahora sospechas, te preocupas, te quejas, te llenas de pensamientos que te quitan la serenidad. Y lo más fuerte es que muchas veces creemos que es normal vivir así, que es parte de ser adulto, que es parte de las responsabilidades, que es parte de la vida. Pero no fue para eso que Dios diseñó tu corazón. Él no te creó para vivir cargando resentimientos, ni para vivir atrapado en la queja constante, ni para que la preocupación te consuma día y noche. Déjame decirte algo con claridad y con cariño. Si has perdido la paz, no es casualidad. Hay algo que la está desplazando. Hay algo ocupando el lugar que le corresponde a la confianza en Dios. Y hoy vamos a identificarlo. Vamos a ponerle nombre. Vamos a confrontarlo con la verdad bíblica, porque cuando la luz entra, la oscuridad pierde fuerza. Si este tipo de contenido bendice tu vida, te invito a que apoyes este espacio. Dale like al video, deja tu comentario y compártelo con alguien más. Cada interacción ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan y que quizás solo tengan este espacio para escuchar una palabra que les dé esperanza. Con algo tan sencillo, puedes ser instrumento de bendición para alguien más. Si quieres, comenta una frase breve que resuma tu deseo hoy. Devuélveme la paz. Que esas palabras sean una declaración de fe. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. La falta de perdón, el enemigo que se disfraza de justicia. Hay algo que parece justificable, incluso razonable, pero que poco a poco se convierte en una prisión interior. La falta de perdón no siempre se siente como algo malo. A veces se siente como defensa, como dignidad, como una manera de decir lo que me hicieron estuvo mal. Y es verdad, muchas veces lo que nos hicieron estuvo mal. Fue injusto, fue doloroso, fue traición, fue abandono. No vamos a minimizar eso. La Biblia no ignora el dolor humano. Dios no ignora tus heridas. Pero una cosa es reconocer el daño y otra muy distinta es quedarnos viviendo dentro de él. El problema del rencor es que comienza como una herida, pero termina convirtiéndose en identidad. Empiezas diciendo, me lastimaron, y terminas diciendo, yo soy el que fue lastimado. Empiezas recordando lo que pasó, y terminas reviviéndolo cada día, y sin darte cuenta, la paz comienza a desaparecer, porque el corazón no fue diseñado para cargar odio. El corazón fue diseñado para amar, confiar y descansar en Dios. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este pasaje no es solo un consejo bonito, es una advertencia profunda. La amargura no es algo pequeño, es algo que se instala y contamina todo lo que toca. Cuando no perdonas, no solamente mantienes vivo el recuerdo del daño, también permites que ese daño gobierne tus emociones presentes. Empiezas a reaccionar con dureza, incluso con personas que no te han hecho nada. Te vuelves desconfiado, te vuelves más frío, te cuesta volver a abrir el corazón, y poco a poco
esa dureza interior te roba la paz que Dios quería darte. Alguien podría pensar, pero si yo perdono, entonces estoy diciendo que lo que me hicieron estuvo bien. Y aquí es importante que entiendas esto claramente. Perdonar no es justificar el mal. Perdonar es decidir que el mal no va a seguir gobernando tu vida. Es soltar la deuda en manos de Dios. Es decir, Señor, tú eres justo, tú eres el que ve todo. Yo no quiero vivir cargando esta cadena. Jesús fue muy directo cuando habló del perdón. En Mateo 6, versículos 14 y 15, dice que si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Estas palabras son fuertes, no son cómodas, pero muestran la importancia que el perdón tiene para Dios. No es un detalle secundario, es central en la vida espiritual. ¿Por qué es tan importante? Porque el perdón rompe ciclos. Si alguien te hirió y tú decides vivir en resentimiento, el daño continúa. Pero si tú decides perdonar, el ciclo se detiene contigo. Y eso trae libertad. La falta de perdón es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. Mientras tanto, quien pierde la paz eres tú. Tal vez llevas años recordando lo mismo. Tal vez cada vez que escuchas el nombre de esa persona, tu corazón se endurece. Tal vez hay conversaciones que ensayas en tu mente donde ganas discusiones que nunca sucedieron. Y cada vez que haces eso, vuelves a abrir la herida. Te quitas la posibilidad de sanar. El enemigo silencioso aquí no es necesariamente la persona que te dañó. Es la decisión constante de alimentar el rencor. Es permitir que la ofensa tenga más peso que la gracia. Y eso, querido oyente, desgasta el alma. Perdonar no significa reconciliarse automáticamente, ni significa volver a confiar sin límites. Significa liberar tu corazón. Significa elegir la paz por encima del orgullo. Significa entender que tu tranquilidad vale más que tu deseo de tener la razón. Cuando decides perdonar, algo cambia en el interior. Tal vez las circunstancias no cambian de inmediato, pero tu corazón comienza a respirar diferente. La tensión disminuye, la mente se aclara y poco a poco la paz regresa. La falta de perdón es un enemigo silencioso porque no se nota desde afuera. Puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir cantando, puedes seguir sonriendo, pero por dentro el rencor sigue hablando. Y mientras siga hablando, la paz no puede asentarse completamente. Hoy es un buen momento para preguntarte con honestidad: ¿hay alguien a quien todavía no he perdonado? ¿Hay una situación que sigo reviviendo? Estoy justificando mi falta de perdón con argumentos que me hacen sentir fuerte, pero en realidad me están debilitando. Dios no te pide que niegues tu dolor, te pide que se lo entregues, te pide que confíes en que Él es el juez justo. Te pide que no sacrifiques tu paz por mantener una herida abierta. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tú perdonas, te pareces más a Cristo, porque Él nos perdonó cuando no lo merecíamos. Él no esperó a que fuéramos perfectos, extendió gracia, y esa misma gracia es la que ahora te invita a extender. Este es el primer enemigo silencioso, la falta de perdón, y si lo identificas, ya has dado el primer paso para recuperar la paz que creías perdida. Parte 2. La preocupación excesiva, el pensamiento que nunca descansa. Hay otro enemigo silencioso que no se siente como odio, ni como enojo, ni como algo evidente. Se siente como responsabilidad, se siente como cuidado, se siente como estar pendiente de todo. Pero cuando cruza una línea comienza a robar tu paz de una manera profunda y constante. Estoy hablando de la preocupación excesiva. La preocupación empieza como una intención legítima. Quieres que las cosas salgan bien. Quieres proteger a tu familia. Quieres que tus finanzas estén en orden. Quieres que tu salud esté bien. Y eso no es malo. Lo problemático es cuando tu mente no sabe detenerse, cuando el pensamiento se vuelve repetitivo, cuando imaginas escenarios negativos que todavía no han ocurrido, cuando tu corazón vive en un futuro que aún no existe. Jesús habló directamente sobre esto en Mateo 6, versículo 34.
Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo no es una invitación a la irresponsabilidad, es una invitación a la confianza. Es un llamado a vivir el presente con fe, en lugar de vivir el futuro con miedo. La preocupación excesiva tiene una característica muy clara. Te hace sentir que si tú no piensas en todo, algo terrible va a pasar. Es como si tu mente creyera que anticipar el problema es la manera de controlarlo. Pero en realidad lo único que logras es agotar tu alma. Tal vez te ha pasado. Estás acostado, listo para dormir, y de repente comienzan los pensamientos. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si algo le pasa a mis hijos? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si esa decisión fue un error? Y así pasan los minutos, luego las horas, y tu cuerpo está cansado, pero tu mente no se apaga. La preocupación constante no es señal de fe fuerte. Es señal de que estás tratando de cargar solo algo que Dios te pidió entregar. Primera de Pedro 5, versículo 7, dice: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Observa esa palabra toda, no una parte, no solo lo que parece pequeño, toda ansiedad. El problema es que muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos sosteniendo el control con nuestras manos. Oramos, pero luego volvemos a darle vueltas al problema. Pedimos paz, pero seguimos alimentando el miedo con pensamientos repetitivos. Y aquí es importante entender algo profundo. La preocupación excesiva no cambia el futuro, solo roba el presente. No añade un solo día a tu vida, no soluciona el problema antes de tiempo. Lo único que hace es debilitar tu fe y desgastar tu energía. Hay personas que llevan años viviendo así, siempre tensas, siempre anticipando lo peor, siempre imaginando escenarios catastróficos, y con el tiempo el cuerpo comienza a resentirlo. Dolores de cabeza constantes, problemas para dormir, irritabilidad, cansancio emocional. Todo porque la mente nunca descansa. La Biblia también dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, «No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Fíjate en la promesa. No solo habla de paz, habla de una paz que sobrepasa el entendimiento, es decir, una paz que no depende de que todo esté resuelto. La preocupación excesiva es un enemigo silencioso porque se disfraza de prudencia, pero en realidad, cuando se vuelve constante y desmedida, revela falta de descanso en la soberanía de Dios. Es como si el corazón dijera a Dios: «Confío en ti, pero por si acaso voy a seguir angustiado». Tal vez hoy necesitas hacer una pausa y preguntarte con honestidad: ¿estoy viviendo en el presente o estoy viviendo en un futuro que todavía no existe? ¿Estoy confiando realmente en Dios o estoy tratando de controlar lo incontrolable? La paz no llega cuando tienes todas las respuestas. Llega cuando decides confiar aunque no las tengas. Llega cuando entiendes que tu vida no depende únicamente de tu capacidad de anticipar problemas. Llega cuando sueltas. Y soltar no significa dejar de actuar. Significa hacer lo que te corresponde hoy y dejar lo que no puedes controlar en manos de Dios. Significa vivir un día a la vez. Significa recordar que el mismo Dios que estuvo contigo ayer estará contigo mañana. La preocupación excesiva es como una voz constante que susurra que algo malo va a pasar. Pero la fe es la voz que responde diciendo: Dios sigue en control. Y esas dos voces no pueden gobernar al mismo tiempo. Si permites que la preocupación domine, tu paz será desplazada. Pero si eliges confiar, aunque el panorama no sea perfecto, algo comienza a cambiar en el interior. La respiración se calma, el pensamiento se ordena, el corazón descansa. Este es el segundo enemigo silencioso, la preocupación excesiva. No hace ruido, pero desgasta. No grita, pero consume. Y si no lo identificas, puede acompañarte durante años sin que te des cuenta de cuánto te está robando.
pero hoy lo estamos sacando a la luz, y cuando la verdad entra, la ansiedad pierde poder. Parte 3. La queja constante, el hábito que contamina el corazón. Hay un enemigo silencioso que muchas veces no identificamos porque está tan normalizado que parece parte natural de la vida. No se siente tan grave como el rencor, ni tan intenso como la ansiedad. Es más sutil, más cotidiano, más repetitivo, y precisamente por eso es tan peligroso. Estoy hablando de la queja constante. Quejarse puede parecer algo pequeño, todos lo hacen. Es casi cultural. Nos quejamos del clima, del tráfico, del gobierno, del trabajo, de la economía, de la familia, de la iglesia, de los horarios, de las oportunidades que no llegaron. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la queja deja de ser una reacción ocasional y se convierte en un estilo de vida. El problema no es expresar un dolor real. El problema es instalarse en una mentalidad de insatisfacción permanente. Es mirar todo desde la carencia. Es acostumbrarse a ver lo que falta en lugar de lo que hay. La Biblia muestra con claridad el peligro de esta actitud. En Números 11, versículo 1, dice que el pueblo comenzó a quejarse de sus penalidades a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Este pasaje habla del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de la esclavitud, había abierto el mar, les daba alimento cada día, pero aún así comenzaron a quejarse. Y aquí hay algo profundo que entender. La queja constante revela un corazón que ha perdido la capacidad de reconocer la fidelidad de Dios. No significa que no haya dificultades, significa que la mirada está enfocada solamente en lo negativo. Cuando la queja se vuelve hábito, empieza a moldear tu forma de pensar. Comienzas a ver problemas incluso donde hay bendiciones. Comienzas a minimizar lo bueno y a magnificar lo malo. Y eso afecta tu paz de una manera silenciosa pero constante. Filipenses 2, versículo 14, dice: háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Esta instrucción no es superficial. Tiene que ver con la salud espiritual del corazón, porque la murmuración y la queja generan un ambiente interior pesado. Te vuelven más irritable, más impaciente, más insatisfecho. Tal vez no lo has notado, pero cada vez que te quejas, tu mente refuerza la idea de que algo está mal y no tiene solución. Y con el tiempo, eso genera desesperanza. La queja constante no solo roba la paz, también roba la gratitud. Hay personas que viven esperando que algo externo cambie para poder estar en paz. Cuando tenga más dinero, estaré tranquilo. Cuando cambie de trabajo, estaré mejor. Cuando esa persona cambie, yo cambiaré. Y mientras tanto, pasan los años y la paz nunca llega, porque la raíz del problema no está afuera, está en la actitud interior. La queja constante es peligrosa porque te convence de que eres víctima permanente de las circunstancias. Y cuando te ves solo como víctima, pierdes la capacidad de actuar con fe y responsabilidad. Empiezas a reaccionar en lugar de construir. No se trata de negar las dificultades, se trata de no permitir que definan tu lenguaje diario, porque el lenguaje moldea el pensamiento, y el pensamiento moldea la vida. Si tu boca está llena de quejas, tu corazón terminará lleno de amargura. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Observa que no dice den gracias por todo, sino en toda circunstancia. Es decir, incluso en medio de dificultades, puedes elegir una actitud de gratitud. La gratitud no niega el problema. La gratitud reconoce que, aún en medio del problema, Dios sigue presente. Y esa perspectiva cambia todo. La queja constante es un enemigo silencioso porque no parece grave al principio, pero con el tiempo crea un ambiente interior donde la paz no puede florecer. Es como intentar sembrar en tierra contaminada. Tal vez hoy necesitas preguntarte con honestidad: ¿mis palabras reflejan confianza o reflejan frustración constante? ¿Estoy construyendo paz con lo que hablo o estoy alimentando descontento? Cambiar este hábito no sucede de la noche a la mañana.
pero comienza con conciencia. Comienza con decidir que no vas a permitir que la queja sea la voz principal de tu vida. Comienza con elegir agradecer incluso lo pequeño. Cuando cambias la queja por gratitud, algo se transforma en el interior. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Empiezas a valorar lo que antes dabas por hecho. Y poco a poco, la paz vuelve a ocupar su lugar. Este es el tercer enemigo silencioso. La queja constante. No destruye de golpe. Erosiona lentamente. Y si no la detienes, puede convertirse en el tono permanente de tu vida. Pero la buena noticia es que así como la queja se aprende, también se puede desaprender. Y cuando eliges hablar vida, cuando eliges agradecer, cuando eliges confiar, la paz comienza a restaurarse desde adentro hacia afuera. Parte 4. El orgullo oculto, la barrera que impide que la paz entre. Hay un enemigo silencioso que casi nadie quiere reconocer en sí mismo. No es tan evidente como la queja, ni tan fácil de identificar como la preocupación. Es más profundo, más sutil. A veces incluso se disfraza de fortaleza, de carácter fuerte, de tener convicciones firmes, pero cuando se instala en el corazón, se convierte en una muralla que bloquea la paz. Estoy hablando del orgullo. El orgullo no siempre se ve como arrogancia abierta. A veces se manifiesta como incapacidad de admitir un error, como dificultad para pedir perdón, como resistencia a escuchar consejo, como necesidad constante de tener la razón. Y todo eso va creando una tensión interior que no se nota de inmediato, pero que desgasta con el tiempo. Proverbios 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta advertencia no es solo sobre grandes caídas visibles, también habla de la caída interna, de esa caída silenciosa donde el corazón se endurece. El orgullo tiene una característica muy particular. Te hace creer que estás bien incluso cuando estás perdiendo la paz. Te convence de que el problema siempre está afuera, que los demás son los que no entienden, que los demás son los que fallan. Y mientras tanto el corazón se vuelve cada vez menos sensible. Tal vez lo has visto en discusiones. Sabes que podrías bajar el tono, sabes que podrías ceder en algo pequeño, sabes que podrías escuchar, pero algo dentro de ti dice: no, yo tengo la razón. Y aunque la conversación termine, la tensión queda, la paz se va. Santiago 4, versículo 6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es una declaración fuerte. Cuando el orgullo gobierna, no solo afecta tus relaciones, también afecta tu relación con Dios. Porque el orgullo es autosuficiencia, es pensar que no necesitas ayuda, que no necesitas corrección, que no necesitas guía. El problema es que nadie puede vivir en paz sosteniendo una imagen perfecta todo el tiempo. Nadie puede descansar si siente que debe demostrar constantemente que tiene el control. El orgullo te obliga a defenderte incluso cuando no es necesario. Te hace interpretar comentarios neutrales como ataques. Te pone en modo defensa permanente. Y vivir a la defensiva es agotador. La humildad, en cambio, libera. La humildad no es debilidad. Es seguridad en Dios. Es reconocer que no tienes todas las respuestas. Es aceptar que puedes equivocarte y que eso no te quita valor. Es entender que aprender no es perder. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje apunta directamente al corazón, nos invita a cambiar el enfoque. Cuando el orgullo gobierna, la paz se vuelve frágil, porque depende de que todo salga como tú quieres, depende de que nadie te contradiga, depende de que no haya errores. Y la vida no funciona así. Tal vez hay relaciones tensas en tu vida que no se han restaurado simplemente porque ninguno quiere dar el primer paso. Tal vez hay conversaciones pendientes que no se han dado porque el orgullo pesa más que el deseo de paz.
Tal vez hay decisiones que no has reconsiderado porque admitir un error se siente como perder. Pero déjame decirte algo importante. Perder el orgullo puede ser la manera más rápida de recuperar la paz. El orgullo es un enemigo silencioso porque muchas veces lo justificamos. Decimos así soy yo. Decimos yo no me dejo. Decimos si cedo, pierdo. Pero en realidad, cuando el orgullo gobierna, lo que pierdes es tranquilidad. La paz florece en un corazón humilde, en un corazón dispuesto a aprender, en un corazón que no necesita demostrar todo el tiempo que tiene la razón, en un corazón que sabe que su valor no depende de ganar cada discusión. Tal vez hoy necesitas hacer una pausa y preguntarte con sinceridad, ¿estoy defendiendo mi ego o estoy buscando paz? ¿Estoy escuchando realmente o solo estoy esperando mi turno para hablar? ¿Estoy dispuesto a reconocer mis errores? Cuando decides humillarte delante de Dios, algo cambia. Cuando reconoces que no puedes hacerlo todo solo, cuando aceptas corrección, cuando eliges ceder en cosas que no son esenciales, la tensión interior disminuye, el orgullo endurece, la humildad suaviza. Y un corazón suave es un corazón donde la paz puede habitar. Este es el cuarto enemigo silencioso, el orgullo oculto. No grita, no hace ruido, pero levanta muros invisibles que impiden que la paz fluya libremente. Y la buena noticia es que cada muro puede derribarse cuando eliges la humildad sobre el ego, cuando eliges la paz sobre la necesidad de tener siempre la razón. Parte 5. La culpa no resuelta, el peso invisible que oprime el alma. Hay otro enemigo silencioso que no siempre se ve desde afuera, pero que por dentro puede estar aplastando tu tranquilidad todos los días. No es exactamente preocupación, no es exactamente orgullo, no es exactamente queja. Es algo más profundo, más íntimo. Es la culpa que no ha sido enfrentada correctamente. La culpa puede tener dos raíces. Una es real. Hiciste algo que estuvo mal. Dijiste algo que hirió. Tomaste una decisión equivocada. Fallaste. Y lo sabes. La otra es falsa o exagerada. Te culpas por cosas que estaban fuera de tu control. Te responsabilizas por decisiones ajenas. Cargas con errores del pasado como si fueran tu identidad permanente. En ambos casos, si no se resuelve, la culpa se convierte en un enemigo silencioso que roba tu paz. El problema no es sentir culpa momentánea cuando hacemos algo incorrecto. Esa culpa puede ser saludable porque nos lleva al arrepentimiento. El problema es cuando la culpa se queda instalada, cuando no la llevas a Dios, cuando no aceptas el perdón y sigues castigándote por dentro. Primera de Juan 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Observa la promesa completa. No solo perdona, también limpia. Eso significa que Dios no solo cancela la deuda, también restaura la relación. Pero muchas veces hacemos algo extraño. Le pedimos perdón a Dios, pero seguimos condenándonos nosotros mismos. Decimos que creemos en su gracia, pero vivimos como si todavía estuviéramos bajo sentencia. Y así, la paz no logra establecerse en el corazón. La culpa no resuelta afecta tu manera de verte a ti mismo. Empiezas a definirte por tus errores. Ya no dices cometí un error. Dices soy un error. Ya no dices fallé. Dices siempre fallo. Y esas palabras internas comienzan a moldear tu identidad. Romanos 8, versículo 1, declara ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa frase es poderosa. Ninguna condenación. Eso no significa que no haya consecuencias en la vida, pero sí significa que delante de Dios no estás marcado para siempre por tu pasado. La culpa constante te roba la paz porque te mantiene mirando hacia atrás. No puedes disfrutar el presente porque tu mente vuelve una y otra vez a lo que pasó. No puedes avanzar con libertad porque sientes que no lo mereces. Y esa sensación de no merecer nada bueno comienza a sabotear oportunidades, relaciones y decisiones.
Tal vez hay algo en tu pasado que nadie más sabe. Tal vez hay errores que cometiste en secreto. Tal vez hay decisiones que cambiarías si pudieras regresar el tiempo. Y aunque nadie más lo mencione, tú lo llevas por dentro como un peso diario. El enemigo silencioso aquí no es el error en sí mismo, es la decisión de no aceptar la gracia de Dios. Es quedarte atado a un momento que ya pasó, como si el perdón no fuera suficiente. Dios no ignora el pecado, pero tampoco lo usa para destruirte cuando te acercas con un corazón arrepentido. Salmo 103, versículo 12, dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Esa imagen es clara. El oriente y el occidente nunca se tocan. Así de lejos coloca Dios el pecado cuando hay arrepentimiento genuino. Entonces, ¿por qué sigues recordándolo como si estuviera a tu lado? La culpa no resuelta también puede manifestarse como autoexigencia extrema. Intentas compensar el pasado con esfuerzo desmedido. Intentas demostrar que ahora sí vales. Intentas pagar una deuda que Dios ya canceló. Y vivir así es agotador. La paz no llega cuando te conviertes en perfecto. Llega cuando aceptas que Cristo ya pagó el precio. Llega cuando dejas de luchar contra tu pasado y comienzas a caminar en la identidad que Dios te da hoy. Tal vez necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Estoy viviendo como alguien perdonado o como alguien condenado? ¿Estoy aceptando la gracia o estoy rechazándola con mi propia autocrítica constante? La culpa no tratada correctamente te encierra, la gracia te libera. Este enemigo silencioso puede estar robando tu paz, incluso si nadie más lo sabe. Puede estar afectando tu manera de orar, tu manera de servir, tu manera de relacionarte, porque cuando no te perdonas, tampoco crees que mereces cosas buenas. Pero la verdad bíblica es clara. Si Dios te ha perdonado, no tienes autoridad para seguir condenándote. Si Él te ha limpiado, no tienes que seguir viviendo como sucio. Si Él te ha restaurado, no tienes que seguir viéndote como roto. La paz comienza cuando aceptas el perdón completo, cuando dejas de discutir con la gracia, cuando decides que el pasado ya no tendrá la última palabra. Este es el quinto enemigo silencioso. La culpa no resuelta, no hace ruido pero pesa, no se ve pero oprime. Y solo cuando la entregas completamente a Dios, la paz puede volver a ocupar su lugar. Parte 6. La comparación constante. La trampa que distorsiona tu identidad. Hay un enemigo silencioso que ha crecido mucho en estos tiempos. No necesita tocar tu puerta. No necesita hablarte directamente. Solo necesita que mires alrededor. Solo necesita que observes la vida de otros. Y si no tienes cuidado, empieza a sembrar algo muy peligroso en tu corazón. Estoy hablando de la comparación constante. Compararse parece algo inofensivo al principio. Ves que alguien tiene más éxito. Ves que alguien avanza más rápido. Ves que alguien tiene una familia que parece perfecta, una economía estable, un ministerio más grande, más oportunidades, más reconocimiento. Y sin darte cuenta, comienzas a medir tu vida con la regla de la vida de otros. El problema es que la comparación nunca trae paz, o te llena de inferioridad o te llena de orgullo. Si sientes que estás por debajo, te desanima. Si sientes que estás por encima, te endurece. En ambos casos, la paz se ve afectada. Segunda de Corintios 10, versículo 12, dice: «No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Cuando se miden con su propia medida y se comparan consigo mismos, no son sensatos». Esta advertencia es profunda. La comparación constante no es sabiduría, es una trampa. Cuando comparas tu proceso con el proceso de otro, olvidas que Dios trata con cada persona de manera diferente. Olvidas que hay historias que no conoces. Olvidas que cada llamado tiene su tiempo. Y entonces comienzas a frustrarte por algo que no fue diseñado para ti de esa forma. Tal vez te ha pasado. Miras tu vida y dices: debería estar más adelante. A mi edad, ya debería haber logrado más. Otros ya tienen lo que yo todavía no tengo. Y ese pensamiento comienza a generar ansiedad, presión y descontento.
La comparación roba tu paz porque te hace despreciar tu propio proceso, te hace ignorar tus propias bendiciones, te hace subestimar lo que Dios ya ha hecho contigo. Gálatas 6, versículo 4, dice: cada uno examine su propia conducta, y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro. Este versículo apunta directamente a la raíz del problema. Tu referencia no debe ser la vida de otra persona. Tu referencia debe ser el propósito que Dios tiene contigo. Cuando te comparas constantemente, comienzas a vivir para impresionar en lugar de vivir para obedecer. Comienzas a tomar decisiones no porque sean correctas para ti, sino porque parecen exitosas en otros. Y eso genera una tensión interna enorme. La comparación también afecta la gratitud, porque mientras estás mirando lo que otro tiene, dejas de agradecer lo que tú ya recibiste. Y un corazón sin gratitud es un corazón vulnerable a la insatisfacción permanente. Además, la comparación constante distorsiona la realidad. Solo ves el resultado visible de otros, pero no ves sus luchas privadas. Ves el éxito, pero no el sacrificio. Ves la sonrisa, pero no las lágrimas. Y construyes una imagen incompleta que luego usas para juzgarte a ti mismo. Este enemigo silencioso también puede afectar tu relación con Dios, porque comienzas a preguntarte ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y esa pregunta, repetida muchas veces, puede sembrar duda y resentimiento. Pero la verdad es que Dios no te creó para competir por identidad. Te creó con propósito único. Salmo 139, versículo 14, dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ese salmo habla de cómo Dios te formó con intención, no como copia de nadie, no como repetición de otro diseño. Cuando aceptas que tu camino es diferente, algo se libera en tu interior. Dejas de correr carreras que no te corresponden. Dejas de presionarte por metas que no nacieron en tu corazón, sino en la comparación. Y comienzas a caminar con más serenidad. La comparación constante es un enemigo silencioso porque muchas veces se disfraza de motivación. Parece que te empuja a mejorar, pero cuando la raíz es envidia o inseguridad, termina debilitando tu autoestima y tu paz. Tal vez hoy necesitas preguntarte con sinceridad: ¿estoy celebrando lo que Dios hace en otros o lo estoy usando como medida para juzgarme? ¿Estoy avanzando a mi ritmo o estoy tratando de alcanzar expectativas que no fueron puestas por Dios? La paz regresa cuando entiendes que no estás atrasado, estás en proceso, no estás fallando, estás creciendo, no estás perdiendo, estás aprendiendo. Dios no compara tu historia con la de nadie más. Él ve tu corazón, ve tu esfuerzo, ve tus luchas, ve tu fidelidad en lo pequeño. Este es el sexto enemigo silencioso: la comparación constante. No grita, pero presiona. No se ve, pero distorsiona. Y solo cuando decides mirar tu vida con los ojos de Dios, en lugar de con los ojos de otros, la paz comienza a restaurarse desde adentro. Cuando dejas de compararte, empiezas a descansar. Y cuando descansas en quien eres en Dios, la paz ya no depende de lo que otros tengan, sino de la seguridad de saber que estás exactamente donde debes estar en este momento. Parte 7. La falta de descanso en Dios. El activismo que agota el alma. Hay un enemigo silencioso que muchas veces se aplaude. No parece negativo, no parece dañino. De hecho, muchas veces se celebra como disciplina, compromiso, productividad. Pero cuando no está equilibrado por confianza en Dios, se convierte en una fuente constante de agotamiento interior. Estoy hablando de vivir sin descanso espiritual. No me refiero solamente a dormir pocas horas. Me refiero a esa sensación de que todo depende de ti, a esa presión constante de hacer más, lograr más, producir más, resolver más, a esa idea profunda de que si tú te detienes todo se cae. Este enemigo es peligroso porque se disfraza de responsabilidad. Y sí, Dios nos llama a ser diligentes, pero nunca nos llamó a vivir en ansiedad permanente
ni a cargar el mundo sobre nuestros hombros. Salmo 127, versículos 1 y 2, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano se levantan de madrugada y se acuestan tarde, y comen el pan de afán, pues Él concede el sueño a sus amados. Observa esa última frase: concede el sueño a sus amados. Eso habla de descanso, de confianza, de saber que no todo depende de tu fuerza. Cuando pierdes la capacidad de descansar en Dios, comienzas a vivir en modo supervivencia, siempre alerta, siempre pensando en lo que falta, siempre planeando el siguiente paso sin detenerte a agradecer el anterior. Y aquí está lo profundo. Muchas veces este activismo nace del miedo, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que si no haces todo tú, nadie lo hará bien. Y ese miedo constante termina agotando tu alma. Jesús mismo habló sobre el descanso. En Mateo 11, versículos 28 y 29, dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. No dice solo descanso físico, dice descanso para el alma. El alma también se cansa de la presión constante, se cansa de la autoexigencia, se cansa de intentar controlar lo incontrolable. Y cuando el alma está cansada, la paz desaparece. Tal vez te identificas con esto. Tal vez eres de los que siempre está haciendo algo, siempre resolviendo, siempre ayudando, siempre pensando en el siguiente proyecto. Y por fuera pareces fuerte, pero por dentro te sientes drenado. El enemigo silencioso aquí es la autosuficiencia disfrazada de compromiso. Es la idea de que si tú no sostienes todo, Dios no va a intervenir. Pero la verdad es que Dios no necesita que tú ocupes su lugar. Cuando no descansas en Dios, comienzas a vivir en tensión constante. Te cuesta disfrutar los momentos. Te cuesta estar presente. Tu mente siempre está en lo siguiente. Y así, incluso las bendiciones se convierten en cargas. Hebreos 4, versículo 10, habla del descanso que viene de cesar de nuestras propias obras, así como Dios descansó de las suyas. Eso no significa dejar de trabajar. Significa dejar de trabajar desde la ansiedad. Significa actuar con fe, no con desesperación. Hay una diferencia entre esfuerzo con confianza y esfuerzo con miedo. El primero produce paz. El segundo produce agotamiento. Tal vez hoy necesitas hacerte una pregunta sincera. ¿Estoy trabajando desde la fe o desde el temor? ¿Estoy descansando en la soberanía de Dios o estoy intentando ocupar su lugar? La paz regresa cuando reconoces que no eres el salvador de todo. Cuando aceptas que hay cosas que no puedes controlar. Cuando haces tu parte y luego sueltas lo demás en manos de Dios. Descansar en Dios no es pasividad, es confianza activa. Es decir, Señor, haré lo que me corresponde hoy, pero confío en que tú estás obrando más allá de lo que veo. Este es el séptimo enemigo silencioso. Vivir sin descanso espiritual. No hace ruido, pero desgasta. No se nota inmediatamente, pero agota profundamente. Y cuando eliges detenerte, cuando eliges confiar, cuando eliges reconocer que no todo depende de ti, algo cambia en el interior. La presión disminuye, la respiración se calma, el corazón se alinea nuevamente con la verdad de que Dios sigue en control. Y cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, la paz comienza a regresar con una profundidad que no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad. Parte 8. El miedo constante, la sombra que apaga la confianza. Hay un enemigo silencioso que muchas veces se esconde detrás de otros. Puede estar detrás de la preocupación, detrás de la comparación, detrás del activismo, incluso detrás del orgullo. Es una emoción que, cuando no se enfrenta con fe, comienza a gobernar decisiones, pensamientos y reacciones. Estoy hablando del miedo constante. El miedo en sí mismo no siempre es negativo.
Es una emoción que puede protegerte ante un peligro real. El problema es cuando el miedo deja de ser una alerta momentánea y se convierte en una atmósfera permanente. Cuando comienzas a vivir esperando que algo malo ocurra. Cuando tus decisiones no se basan en fe, sino en evitar riesgos por temor a fallar. El miedo constante roba la paz porque instala en el corazón una sensación de amenaza continua. No importa que externamente todo esté estable. Internamente, sientes que algo puede derrumbarse en cualquier momento. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observa que no dice que el miedo no existe. Dice que no proviene de Dios como espíritu que te domine. Lo que proviene de Él es poder, amor y dominio propio. Cuando el miedo se vuelve constante, comienzas a limitarte. Dejas de intentar cosas que podrías lograr. Dejas de hablar cuando deberías hacerlo. Dejas de avanzar porque imaginas el fracaso antes de dar el primer paso. Tal vez el miedo en tu vida se manifiesta como temor al rechazo. Tal vez temes no ser suficiente. Tal vez temes perder lo que ya tienes. Tal vez temes enfermarte, quedarte solo, equivocarte públicamente. Y esos temores comienzan a construir una jaula invisible. El miedo constante también distorsiona tu percepción de Dios. Empiezas a verlo como distante, como impredecible, como alguien que podría abandonarte en cualquier momento. Y cuando esa imagen se instala en el corazón, la paz se vuelve frágil. Isaías 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa la repetición: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es una promesa de presencia constante. El miedo constante se alimenta de escenarios imaginarios. Construyes en tu mente conversaciones que no han ocurrido, situaciones que no han pasado, resultados negativos que todavía no existen. Y el cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se acelera, la tensión aumenta, la paz desaparece. Además, el miedo prolongado afecta a la fe, porque la fe y el miedo no pueden gobernar al mismo tiempo. Primera de Juan 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esta declaración es profunda. El amor perfecto de Dios desplaza el miedo cuando realmente lo creemos. El enemigo silencioso aquí no es solo la emoción del miedo, es permitir que el miedo se convierta en guía. Cuando tus decisiones están gobernadas por el temor, en lugar de por la confianza en Dios, la paz se deteriora lentamente. Tal vez hoy necesitas preguntarte con honestidad: ¿estoy tomando decisiones por convicción o por miedo? ¿Estoy viviendo desde la fe o desde la anticipación del peor escenario? El miedo constante también roba alegría, porque incluso en momentos buenos, una parte de ti está esperando que algo salga mal. No logras disfrutar plenamente porque tu mente está anticipando pérdida. Pero la paz verdadera no significa ausencia de desafíos. Significa presencia de Dios en medio de ellos. Significa saber que aunque no tengas todas las garantías, tienes una promesa firme. El miedo susurra que estás solo. La fe responde que Dios está contigo. El miedo dice: no podrás. La fe dice: Dios te fortalece. El miedo dice: vas a perder. La fe dice: Dios sostiene. Cuando eliges alimentar la fe en lugar del miedo, algo comienza a transformarse en el interior. No necesariamente desaparecen todos los problemas, pero cambia tu postura frente a ellos. Te mantienes firme, respiras diferente, caminas con más serenidad. Este es el octavo enemigo silencioso, el miedo constante. No siempre grita, pero paraliza. No siempre se nota, pero limita. Y si no lo enfrentas con la verdad de la palabra, puede gobernar áreas enteras de tu vida sin que lo percibas. Pero cuando recuerdas quién es Dios, cuando recuerdas sus promesas, cuando decides confiar incluso con temores presentes,
la paz comienza a abrirse paso nuevamente. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo. Y en esa certeza, el miedo pierde fuerza y la paz recupera su lugar. Parte 9. La falta de identidad clara, el vacío que desorienta el corazón. Hay un enemigo silencioso que no siempre se manifiesta como una emoción intensa, ni como un pensamiento obsesivo. Es más bien una sensación constante de confusión interior. Una pregunta que tal vez nunca has formulado claramente, pero que influye en muchas de tus decisiones. ¿Quién soy realmente? Cuando esa pregunta no tiene una respuesta firme en Dios, la paz se vuelve inestable. La falta de identidad clara es uno de los enemigos más profundos y menos visibles. Porque si no sabes quién eres, vivirás tratando de convertirte en lo que otros esperan. Si no sabes tu valor, buscarás validación constante. Si no sabes tu propósito, caminarás sin dirección definida. Este enemigo se conecta con muchos de los anteriores. La comparación se fortalece cuando no tienes identidad clara. El orgullo se activa cuando intentas proteger una imagen. La culpa te domina cuando crees que tus errores te definen. El miedo crece cuando no sabes en qué fundamento estás parado. Primera de Pedro 2, versículo 9, declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa descripción no es pequeña, no es simbólica sin peso, es una declaración de identidad. No basada en logros, no basada en desempeño, basada en pertenencia. Cuando no tienes clara tu identidad en Dios, tu paz dependerá de circunstancias externas. Si recibes reconocimiento, te sientes bien. Si te critican, te desmoronas. Si logras algo, te sientes valioso. Si fallas, te sientes inútil. Esa montaña rusa emocional es agotadora. La identidad inestable genera inseguridad constante. Y la inseguridad constante roba la paz, porque siempre estás intentando probar algo, probar que eres suficiente, probar que mereces estar donde estás, probar que tienes valor. Efesios 1, versículos 4 y 5, dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Observa esa palabra, adoptados. Eso habla de pertenencia definitiva. Cuando entiendes que tu identidad no depende de tu rendimiento, algo cambia profundamente. Ya no necesitas competir por valor. Ya no necesitas compararte para sentirte suficiente. Ya no necesitas vivir bajo el peso de demostrar constantemente quién eres. El enemigo silencioso aquí es vivir sin fundamento. Es construir tu autoestima sobre opiniones cambiantes. Es basar tu seguridad en resultados temporales. Y cuando esos resultados fluctúan, tu paz se tambalea. Tal vez has vivido muchos años intentando encajar, intentando cumplir expectativas, intentando ser lo que otros consideran exitoso. Y en ese proceso, te has desconectado de quién Dios dice que eres. La paz florece cuando tu identidad está anclada en algo firme. Cuando sabes que eres amado no por lo que haces, sino por quién eres en Cristo. Cuando sabes que tu valor no disminuye por un error, ni aumenta por un aplauso. La falta de identidad clara también afecta tus decisiones. Si no sabes quién eres, aceptarás cualquier dirección. Si no sabes tu propósito, cualquier camino parecerá adecuado. Y esa falta de claridad genera ansiedad constante. Salmo 138, versículo 8, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Esa declaración es poderosa. No dice tal vez, dice cumplirá. Eso significa que tu vida no es accidente ni improvisación. Tal vez hoy necesitas detenerte y preguntarte con honestidad: ¿mi identidad está basada en lo que Dios dice o en lo que otros opinan? ¿Estoy viviendo desde la aceptación divina o desde la búsqueda constante de aprobación humana? Cuando decides creer lo que Dios dice sobre ti, la presión disminuye. Dejas de correr detrás de etiquetas, dejas de cargar máscaras, dejas de temer perder una imagen construida. Este es el noveno enemigo silencioso, la falta de identidad clara. No grita, pero confunde.
No hace ruido, pero desorienta. Y solo cuando tu identidad está firmemente anclada en Dios, la paz se vuelve estable. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas demostrarlo todo el tiempo. Cuando sabes a quién perteneces, no temes tanto perder. Cuando sabes cuál es tu fundamento, las tormentas no te mueven con la misma fuerza. Y en esa seguridad, la paz deja de ser frágil y comienza a convertirse en una presencia constante en tu vida. Parte 10. La desconexión espiritual silenciosa, el enfriamiento que apaga la paz. Hay un enemigo que no llega de golpe, no aparece con una crisis visible, no siempre viene acompañado de un gran pecado ni de una caída escandalosa. Es más silencioso que eso, es gradual, es casi imperceptible. Estoy hablando de la desconexión espiritual progresiva. No ocurre en un día, ocurre cuando poco a poco dejas de orar con la misma sinceridad, cuando la lectura de la palabra se vuelve esporádica, cuando la presencia de Dios deja de ser prioridad y pasa a ser algo secundario, cuando el tiempo con Él se reemplaza por distracciones constantes. Y lo más peligroso es que al principio no se siente grave. Sigues con tu rutina, sigues trabajando, sigues cumpliendo responsabilidades, pero algo en el interior comienza a enfriarse. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, habla de esa tibieza espiritual. Dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son fuertes, pero revelan una verdad importante. La tibieza no produce vida espiritual vibrante, produce desgaste silencioso. Cuando te desconectas espiritualmente, la paz comienza a depender únicamente de lo que sucede externamente. Si todo va bien, estás tranquilo. Si algo se mueve, te desestabilizas, porque la fuente interior que sostenía tu paz ya no está siendo alimentada. Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La palabra clave es permanecer, no visitar ocasionalmente, no recordar esporádicamente, permanecer. La paz no es solo un estado emocional, es el resultado de una relación viva con Dios. Cuando esa relación se enfría, el alma comienza a sentirse seca, y un alma seca se vuelve más vulnerable al miedo, a la queja, a la comparación, a la culpa. Tal vez has notado que antes reaccionabas con más serenidad ante problemas que ahora te alteran fácilmente. Tal vez antes confiabas con más naturalidad y ahora dudas con rapidez. Tal vez antes experimentabas momentos profundos de conexión con Dios y ahora sientes distancia. Ese enfriamiento no siempre se debe a rebeldía abierta. A veces se debe simplemente a descuido, a exceso de ocupaciones, a distracciones constantes, a prioridades desordenadas. El enemigo silencioso aquí no es una emoción específica, es la falta de comunión constante, es vivir espiritualmente en modo automático, es hablar de Dios, pero no caminar con Él de manera íntima. Salmo 42, versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa imagen habla de dependencia profunda. El ciervo no busca el agua por religión, la busca por necesidad vital. Así también el alma necesita a Dios. Cuando te desconectas espiritualmente, puedes intentar llenar ese vacío con otras cosas. Trabajo, entretenimiento, relaciones, logros, pero nada sustituye la fuente verdadera. La paz que proviene de Dios no es superficial, no es frágil, no depende del clima emocional, pero para experimentarla necesitas permanecer conectado. Tal vez hoy necesitas preguntarte con sinceridad: ¿mi relación con Dios es prioridad real o solo costumbre ocasional? ¿Estoy buscando su presencia o solo sus bendiciones? ¿Estoy alimentando mi espíritu o lo estoy dejando en segundo plano? La desconexión espiritual es peligrosa porque no duele de inmediato, pero con el tiempo la sequedad se hace evidente. Las oraciones se vuelven mecánicas,
La lectura bíblica pierde sabor, la sensibilidad a la voz de Dios disminuye. Pero la buena noticia es que el regreso siempre es posible. Dios no cierra la puerta, no guarda rencor, no se aleja definitivamente. Santiago 4, versículo 8, dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esa promesa sigue vigente. Cuando decides volver a buscarlo con sinceridad, algo comienza a renovarse. La perspectiva cambia, el corazón se suaviza, la fe se fortalece, y la paz comienza a fluir nuevamente, no como resultado de circunstancias perfectas, sino como fruto de una relación restaurada. Este es el 10º enemigo silencioso: la desconexión espiritual progresiva. No grita, no hace ruido, pero enfría el corazón y debilita la paz. Y cuando eliges volver a la fuente, cuando eliges permanecer, cuando eliges priorizar la presencia de Dios, el alma vuelve a respirar con profundidad. Porque la paz verdadera no es solo ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando esa presencia vuelve a ocupar el centro de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto.